todo esto ha sido un trabajo de equipo entre los otros dos comisarios, Alicia y Roberto, todo el equipo de Muraria, el archivo y bueno, pues en fin, estas cosas nunca se hacen de otra manera, por lo menos no se hacen bien de otra manera. A mí me toca esta primera charla sobre Carlos III, que es el que ha motivado todo esto y la exposición que está abajo. Y bueno, para mí es para empezar, un motivo de gratitud el haber podido participar realmente de toda esta cuestión y también de tener la oportunidad de intentar seleccionar algunas cuantas cosas para contarlas hoy aquí, que no va a ser todo el reinado porque eso pues, es demasiado y a lo mejor pues, puede ser demasiado denso también. El de Carlos III es un reinado muy conocido en general, o por lo menos a todo el mundo le suena, el rey y su época o su mundo, y entonces yo lo que he hecho ha sido seleccionar fundamentalmente 5 aspectos que me parece que podrían tener algún interés mayor. No vamos a recorrer toda su vida, dónde fue, vino, volvió, porque, pues como digo, me parece que puede ser más cansado. Y entonces estos 5 aspectos que están aquí, pues empezando por los compromisos de su familia, porque la familia y qué es lo que rodea a la persona es muy importante para entender muchas de las cosas que pasan después y para entender toda la idiosincrasia de los hombres y mujeres de esta época y de otras también, pero bueno, en esta época en particular. En segundo lugar, ese mundo que le toca vivir, un mundo complicado por muchos motivos, cambiante, un mundo que acaba y un mundo que empieza. En tercer lugar, precisamente lo que da nombre a la exposición, el rey del buen gobierno, es porque se asocia a una serie de estructuras, de novedades, de mejoras ligadas a un buen gobierno. Y relacionado con eso, el último, que está estrechamente relacionado con que las cosas funcionen bien, que es la paz social, la paz de los habitantes, la convivencia, etc. Y en último lugar, un apartado más bien pequeño, para cerrar, sobre la memoria. Ya sabemos que la memoria es selectiva, que la memoria uno la crea y la recrea, y el rey tuvo algunas cosas en la cabeza pensando en su propia memoria, nosotros pues tenemos también algunas respecto a lo que recordamos o pensamos de él. Esas son un poco las 5 cosas que va a estructurar un poco lo que yo quiero plantear aquí. Y vamos a empezar directamente con la familia y con este árbol genealógico donde Carlos III está aquí abajo y tiene 2 ramas familiares que son muy importantes, las 2 con un peso francés enorme. Es hijo de una francesa y además hermana de reyes y hija de reyes de la familia o de la casa de Valois, que habían accedido al trono la casa de Valois en 1328, mucho antes que él, y desde luego habían accedido al trono apartando del trono a la propia familia paterna de Carlos III, a su abuela que es Juana II, ¿es esta? No, sí, es que desde este ángulo no veo bien el árbol. Por lo tanto, hay una ascendencia vinculada a los Valois y otra por parte de su padre vinculada a los Capeto, la familia que son reyes de Francia pues desde el siglo IX prácticamente y que tiene una larga tradición hasta que en 1328, luego llegaremos a eso también, pues su abuela tiene que renunciar al trono de Francia a cambio de otra serie de cosas, entre ellas que se le reconozca el de Navarra y a cambio de otra serie de tierras que siempre van a ser complicadas y que van a abarcar muchas de las cosas que tuvieron que ver con la vida de su padre y con la vida de Carlos III. Esta es la familia de Carlos III, pero también es importante la de ella, la de su mujer, la de Leonor de Trastámara. Leonor es una castellana, Leonor de Trastámara o Leonor de Castilla. También es hija de reyes y hermana de reyes, en este caso de una familia que su padre es precisamente el primer Trastámara, después de una guerra civil, y además ella es una señora que es señora de 2 lugares muy importantes, Roa y Sepúlveda, en el corazón de Castilla, 2 grandes señoríos, y además, es la tía del primer Trastámara que se convierte en rey de Aragón. Por lo tanto, ella abre la puerta a unas relaciones muy estrechas con Aragón, es decir, ella misma son las relaciones con Castilla, pero abre la puerta a las relaciones con Aragón. Y he puesto aquí esta imagen, que es una imagen que está en la exposición abajo, una imagen preciosa,
de orfebrería, que es una virgen que procede de la Catedral de Toledo, y es una imagen que la he traído porque tiene una historia, es de estas historias de los objetos que van acarreando todo un mundo con ellos. Esta virgen se la regaló el duque de Berry a Leonor. El duque de Berry es uno de los hermanos del rey de Francia, de Carlos V, tío de Carlos III. Se lo regala a Leonor, se la regala a Leonor y se la regala, es un regalo muy excepcional de orfebrería parisina de principios del XV, maravillosa, y Leonor luego en su testamento, esta es la firma de Leonor en su testamento, se lo deja a su sobrino, a Fernando, el que luego se va a convertir en rey de Aragón. Hoy en día está en la Catedral de Toledo, porque en la Catedral de Toledo está una capilla de los Trastámara, y aunque no tenemos muy claro cómo llegó hasta ahí, según creo, es una parte del legado Trastámara, sin duda ninguna, y una de las imágenes más bonitas que hay allá abajo en la exposición. Esta es la familia de Leonor y lo que nos explica las relaciones que tiene Carlos III con Castilla. En el caso de las de Francia es vasallo del rey de Francia porque es conde de Bray por todo esto. En el caso de Castilla no es vasallo de nadie, pero es el marido de una señora muy importante dentro de la familia castellana. Estos son los abuelos de Carlos III, Felipe III y Juana. Felipe III y Juana II. Estas son dos esculturas que proceden del Museo del Louvre en la actualidad, de su sepulcro de corazón. Murieron muy lejos el uno del otro, uno está enterrado en Pamplona, él y ella en París, pero pues estas cosas de la vida pues quisieron que sus corazones estuvieran juntos en el convento de los dominicos en París, en un sepulcro del que solo queda esto. ¿Por qué traigo aquí a Juana y a Felipe? Pues porque son el origen de una serie de reclamaciones y de cuestiones y de relaciones que tiene Carlos III en Francia, que ya las tuvo su padre y que luego las tiene Carlos III. Porque como conde de Bray, Carlos III pues controla este espacio que está aquí, esto es Évreux, bueno, parte de esto es Évreux y algunas cosas aledañas a Évreux, y esto es una parte de Normandía. Si pensamos que cuando esta Juana tenía que haber sido reina de Francia, tuvo que renunciar al trono de Francia en 1328, ese trono de Francia tuvo otro pretendiente, que fue el rey de Inglaterra, porque la mujer del rey de Inglaterra podía alegar derechos. Eran mayores los derechos de Juana, pero ella podía alegar derechos. Y ese es el inicio de lo que se llamó la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra por el trono de Francia. Si volvemos a este mapa, vemos que entre una guerra entre Inglaterra y Francia, quien controle esto tiene una llave muy importante. Sobre todo si quien controla esto también puede reclamar el mismo trono. Si pensamos también, por ejemplo, en tiempos más recientes, el desembarco de Normandía, en el año 1945, ¿por dónde entró? Por ahí, es la vía más directa a París. Luego el rey de Francia hizo todo lo posible para complicarle la vida al conde de Bray. Y estas otras posesiones que le tenía que haber dado a cambio del trono de Francia, etcétera, pues se las va escatimando. Estos son los problemas que tuvo Carlos II y que cuando llegue Carlos III, él llega en medio de una confiscación general donde se va a pasar una larga etapa de su vida gestionando cómo negociar una devolución de todo eso, una devolución pues, que implicó varios viajes, etcétera. Esa devolución llegó en 1404, pero fue un canje. Como digo, al rey de Francia no le interesaba para nada que Carlos III recuperara este espacio tan jugoso y le da un espacio por este otro lado de aquí atrás, este rojo que está por aquí. Y además, aunque aquí no se nota tanto en esta foto tan pequeña, un poquito disgregado, es decir, fuera de zona de peligro, aquí no hay peligro de que le interrumpa en la guerra, y además, como está como separado, pues tiene menos poder. Eso es lo que se llama el ducado de Nemours en 1404. Es interesante una cosa relacionada con este es el título que él tiene desde 1404, deja de ser conde de Bray, pero la realidad es que nunca dejó de utilizar las armas de Bray. Si pensamos, por ejemplo, en la Catedral de Pamplona, toda la heráldica que hay en la Catedral de los Reyes, siguen siendo las armas de Bray. Todavía incluso los últimos reyes privativos de Navarra, Juan y Catalina, usan las armas de Bray, también las de Bearne. Por lo tanto,
el peso de la idea de ser condes de Bray, aunque ya no lo posean, va a ser algo que va a pervivir durante muchísimo tiempo. Este es un documento que también está en la exposición. Aquí bueno, en la exposición está como un libro, que es lo que es, un cartulario es un libro donde se copian documentos, y que es como si dijéramos el dossier de las negociaciones. Lo que hace Carlos III es, aunque lleva el nombre, se le suele llamar llamado de Carlos II, porque durante mucho tiempo se pensó que era anterior, hoy en día parece que es de Carlos III, por una serie de razones del estudio de las letras y de los papeles. Es como si se lleva la carpeta con todos sus papeles. Ahí están todos los títulos de propiedad, todos los derechos, todo lo que está negociando con el rey de Francia. Es un documento muy interesante que hoy en día se conserva en los archivos departamentales de Pau y que aquí están desglosadas 3 hojas, pero el libro completo pues está abajo. Y para hacer todas esas negociaciones, Carlos III viaja. A veces nos parece que la gente en el mundo medieval no se mueve, o se mueve poco, o se mueve en pequeñas distancias, pero no. Yo he querido recoger aquí los mapas de varios de los viajes que hace unos años cartografió Fernando Bozano, porque nos dan idea de varias cosas, de cómo se mueve, porque además los conocemos estos viajes por las cuentas del viaje, entonces sabemos con quién cena, con quién come, con quién va a cazar, con quién se sienta, con quién está 2 días y con quién está 1 mes, y nos da una idea de con quién negocia. Y luego uno entiende algunas de los resultados de las negociaciones después de todo eso. Este es el viaje de ida, en el primer viaje que hace cuando ya es rey de Navarra, donde va recorriendo varios puntos de Aquitania hasta París. Pero es muy interesante que en este viaje no consigue terminar las negociaciones, ya vimos que son de 1404 el resultado, pero desde París tiene un montón de movimientos que son interesantes. Va a ver a una tía suya, hermana de su padre, que había sido el gran apoyo suyo en la infancia, en la adolescencia, en la corte de París, porque había estado casada con un rey de Francia y tenía mucho poder. Y en uno de estos viajes también se entrevista con el rey de Francia y el emperador de Alemania, es decir, son negociaciones, esa diplomacia implica regalos, implica comidas, implica todo un gasto enorme. Este es el viaje de vuelta. ¿Qué es lo que me interesa del viaje de vuelta? Que viene sin haber terminado la negociación. Toda esta concentración aquí, estos son tierras de Bretaña, su cuñado es con el duque de Bretaña, está casado con su hermana, se pasa casi 1 mes en esta parte de aquí. Luego eso dio resultados de otro tipo, incluso se ha llegado a decir que Carlos III pudo cruzar a Inglaterra desde Bretaña en ese mes, cosa que es un poco dudosa, pero bueno, este es el viaje de vuelta que nos habla también de estas negociaciones. Este es el de 1403, el que firma ese tratado de Nemours, y en este caso no conocemos muy bien, no tenemos información casi del viaje de ida, pero sabemos que el tiempo que duró, con lo cual pues podemos seguir pensando en que sigue negociando. Sí que tenemos el de vuelta, y una cosa muy interesante del de vuelta es que vuelve por el otro lado, ya no vuelve por aquí, vuelve por aquí. Vuelve por aquí por varias razones. Ahora es duque de Nemours, con lo cual para en Nemours a conocer Nemours. Y todas estas tierras de aquí que son sus nuevos aliados, los que lo han ayudado en este caso, que es la Casa de Borbón, la Casa de Borgoña, y baja por aquí, a donde se mueve el Papa de Aviñón, aunque ya no está en Aviñón en este momento, la Corona de Aragón, que es su otro aliado. Es decir, que este viaje tiene mucho que ver también con negociaciones y tiene que ver también con que en esta parte la guerra pues tampoco facilita la cosa. Este es el último viaje, ya como duque de Nemours, que va a Francia a ejercer de duque, a sentarse en la corte, aparece citado entre los personajes de la corte y también vuelve a moverse por estas zonas de sus aliados habituales en esta época. Como digo, lo interesante de estos itinerarios no es meramente saber por dónde va y por dónde viene el rey, que puede ser más o menos anecdótico, sino percibir todo el tipo de negociaciones que hay, porque como digo, sabemos con quién está más, con quién está menos. Nos puede ayudar a entender también influencias luego, pues a lo mejor artísticas, incluso recorre tierras de Borgoña. Borgoña es un espacio de esplendor artístico indudable, y pues todo eso de la Borgoña más francesa, digamos.
Por lo tanto, bueno, pues todo eso es importante. Y pasemos al el tercer apartado. El segundo, perdón. ¿En qué mundo nos estamos moviendo? La etapa de Carlos III tiene tres grandes problemas, por llamarlo de alguna manera. Aquí he reflejado uno, que es la guerra de los 100 años, esa que he comentado antes, que empieza a raíz de que le deniegan la sucesión a una rama capeta y hay una reclamación desde Inglaterra. Y bueno, este es un mapa de la guerra en el siglo XIV, no para que comentemos el mapa, sino simplemente para que nos hagamos idea del batiburrillo que puede ser el territorio francés, las alianzas, los problemas que puede ser en ese momento, y Carlos III, bueno, pues está aquí, teniendo en cuenta además que la zona de Aquitania, de Guyena, es inglesa, y es una guerra entre Inglaterra y Francia. Luego, es un escenario complicado. Esta es una imagen de una miniatura de Froissart, un cronista francesa, de una determinada batalla. La Guerra de los 100 años pues es una guerra en la que se conoce por los grandes ejércitos, por el uso de la pólvora, por enfrentamientos enormemente cruentos, etc. Eso es uno de los escenarios en los que él se mueve. El segundo, que no está aquí reflejado, pero nos lo podemos imaginar, es la peste. La peste no empieza en el reinado de Carlos III, sino antes, en 1348, y tiene que ver con otra cosa diferente, con unos barcos en el Mediterráneo que la traen de Oriente, etc. Pero la peste generó unas oleadas de epidemia brutales que generaron una mortandad enorme. Hay lugares donde se habla de una mortandad hasta del 60% de la población, que es muchísimo, sobre todo en el ámbito mediterráneo. Marsella, por ejemplo, acabó arrasada realmente por la peste. Ese es un escenario que también llega a Navarra, de oleadas de mortandades que son importantes y que generan pues, problemas económicos importantes y demográficos. Y el tercero de los problemas es el cisma de la Iglesia, 2 papas, en un momento dado incluso 3. Hoy en día, pues a lo mejor un problema de un cisma dentro de la cabeza de la Iglesia pues seguramente no sería un problema para el mundo occidental, pero en el siglo XIV y XV pues sí. Y además es bastante largo porque ahí estamos hablando de casi, así por decirlo de números redondos, casi 50 años. ¿Qué es lo importante del cisma para Carlos III? Pues que, claro, una división en la Iglesia implica prestar lealtad a uno o a otro. Y en un momento en que hay una guerra en Europa entre Francia e Inglaterra con sus aliados, pues unos se alían con uno y otros se alían con otro, independientemente de todo lo demás. Y eso complica el asunto, porque esas alineaciones en que están aquí reflejadas en este mapa, Inglaterra con Roma, pero Francia con Aviñón, eso duró un tiempo, porque en un momento dado pues el Papa de Aviñón dejó de ser francés y a los franceses ya no les interesó tanto el Papa de Aviñón. Pero esos cambios de fidelidad afectan a Navarra, que unas veces se alía con unos, otras veces duda, otras veces aguanta, no voy a cambiar de fidelidad o sí, y que al final incluso se implica en el final del cisma, porque el final del cisma vino por iniciativa del imperio, haciendo renunciar a todo el mundo y eligiendo uno nuevo. Pero, bueno, no todo el mundo quería renunciar. Y es precisamente Carlos III y sus delegados forman parte de la comisión principal que plantea las renuncias del entonces Papa Benedicto XIII. Por lo tanto, es un problema que es religioso, pero es político. En ese sentido, pues tiene una incidencia enorme en todo el mundo de la época. Este es el mundo que le tocó vivir, esos 3 problemas fundamentalmente. Puede haber otros, pero esos 3 están como telón de fondo siempre. Y vamos con esa otra parte, el tercer aspecto, ahora sí, que se refiere al buen gobierno, a cómo se gobierna. Y me permito ir un poquito atrás a su padre, porque el cómo se gobierna y todas estas novedades de Carlos III pues también tienen un marco, también tienen un contexto, no surgen de la nada, no se le ocurren sin más. Ya Carlos II había empezado una serie de modificaciones ligadas sobre todo a las finanzas, porque necesitaba dinero, mucho dinero. Y además es algo que ocurre en Europa en general, no es algo exclusivo de Navarra. Y él, Carlos III, hereda esta necesidad. Carlos II ya había empezado a implantar un tipo de ingresos que se parece mucho a lo que hoy en día llamaríamos lo que nosotros hacemos, ¿no? El IRPF y el IVA. Pues eso, ya Carlos II había empezado, eso era nuevo totalmente,
Hasta entonces el rey gestionaba las rentas del patrimonio, pero él empieza con esas novedades, que son más complicadas, es el que articula la Cámara de Comptos en 1365 y luego, bueno, también va centralizando la justicia poco a poco. Carlos II ya había empezado. Y Carlos II esto, como luego a su hijo Carlos III, forma parte de todo un contexto que había en la época y que tiene que ver con todo un movimiento que tiene algo de ideológico y algo de teórico y algo de político, que ya había empezado de la mano de pensadores y de gente técnicos que implementan este tipo de cosas en Francia. Es lo que se suele llamar como las ideas del buen gobierno, que tienen que ver con la idea de que hay que gestionar bien los recursos, hay que administrar bien la justicia, hay que gestionar ese patrimonio del rey bien, para que no haga falta pedir otras cosas. Por lo tanto, ese impuesto, ese IVA y IRPF que he dicho antes, pues son más bien excepcionales, deberían ser excepcionales, según la concepción de la época, y reestructuran todas las finanzas. Esto viene de personas que se mueven en la corte francesa en la segunda mitad del siglo XIV, que escriben, que están allí, que se debaten, y todo esto que nos parece que se queda en el plano teórico, no se queda en el plano teórico. Luego lo vemos que va aflorando en muchas cosas que algunas ya las había hecho Carlos II, pero luego vemos que van aflorando en las que hace Carlos III. Por ejemplo, teníamos la Cámara de Comptos, pero Carlos III se da cuenta de que la Cámara de Comptos ya no puede más, no da abasto con todo el trabajo, ni siquiera poniendo más oidores, más auditores de la Cámara. Y entonces genera una figura nueva, en 1400, es lo que se llama el procurador patrimonial, es decir, una persona específica para analizar el fraude, básicamente. Lo del fraude pues, no es de nuestros días solamente. Para analizar el fraude, quién no ha pagado, qué tenía que pagar, aquí yo cobraba y ahora no estoy cobrando, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué remedio hay que poner a esto? Es decir, el procurador patrimonial es verdaderamente una figura que empezó en 1400 y sus libros ocupan todo el siglo XV y luego incluso en época moderna. Pero incluso reorganiza la tesorería del reino, porque claro, con todo esto, pues la tesorería se complica un poco. Él la hace más eficaz a través de un tesorero que nombra en 1403, García López de Roncesvalles. Luego va a haber más reestructuraciones de la tesorería. García López de Roncesvalles es una figura muy interesante, es un burgués de Pamplona, por lo tanto está formado en contabilidad, en ese tipo de cosas. Luego fue cronista también, la crónica de García López de Roncesvalles la escribe García López de Roncesvalles, claro. Pero incluso por el peso que tiene dentro de la corte acaba siendo embajador en muchas ocasiones, acompaña al rey, etc. Y es el que empieza esa reorganización de la tesorería a partir de 1403 y que va a tener más cambios luego. Se crea una nueva merindad y esto lo he situado aquí porque esto forma parte de la reestructuración territorial. Es una forma de hacer más eficaz la gestión territorial, por eso forma parte de esa reestructuración del gobierno. Había 4, más las tierras de ultrapuertos, aquí arriba, pero a partir de 1407, en el medio del reino, en torno a Olite y con ese nombre, pues se crea la merindad de Olite. El propio documento de creación de la merindad lo dice, para gestionar mejor, precisamente además, porque además ahí es donde está de forma más preferente la corte y por lo tanto hay una necesidad económica mayor. Es una reestructuración administrativa lo que hace Carlos III. Pero incluso también el ajuste del fuero general, hay un amejoramiento del fuero, es el segundo, el anterior había sido de su abuelo, de Felipe III. El amejoramiento de 1418, abajo en la exposición hay un ejemplar, tiene 14 capítulos y uno puede pensar, bueno, pues 14 capítulos no son tantos para lo grande que es el fuero. Pero verdaderamente lo interesante del amejoramiento es que está dirigido o se centra de una manera particular en el derecho territorial, en que el fuero, entre otras cosas, sea vigente en todo el reino. Es algo que Carlos III va a hacer mucho en muchas ocasiones. Había muchos pequeños derechos, el fuero de Estella, el de San Saturnino, el de Sangüesa, las ordenaciones de rentas de Artajona, es decir, una gran variedad. Pues una norma que efectivamente contemple
esas variedades y que se pueda aplicar a todo el reino. El fuero, el amejoramiento del fuero, la mejora del fuero. Y luego la propuesta de un nuevo mapa diocesano, que nos puede parecer que es algo totalmente diferente a la administración territorial, es la administración eclesiástica. Es una propuesta, no lo conseguirá, pero lo que me interesa es lo que pretende. Otra cosa es que lo consiga, pero lo interesante es lo que pretende. Navarra Navarra tiene un solo obispo, el de Pamplona, y luego ese obispo de Pamplona tiene bajo su jurisdicción tierras que no pertenecen al reino, porque viene de mucho más atrás, las estructuras de la Iglesia son más retardatarias siempre y mucho más antiguas, tardan en ajustarse a las realidades políticas, y tiene zonas que son del reino, pero no son del obispo de Pamplona. Tudela pertenece a Tarazona, Aragón. Después de la divisoria de aguas, más una parte de las tierras de ultrapuertos, a Bayona, Inglaterra, ojo, y además Roma, en el cisma, y una parte de las tierras de ultrapuertos por aquí a Dax. Es decir, una fragmentación que además incluso políticamente es una complicación. Y entonces Carlos III lo que plantea es que haya una única jurisdicción eclesiástica navarra con dos obispos, el de Pamplona y uno en Tudela. Claro, la cuestión es que él lo puede negociar con el Papa, que nunca se lo concedió, estuvo en el estira y afloja de que si te pasas o no te pasas de obediencia, ¿no? Pero lo que me interesa es que para preparar eso, lo que hace es hacer de Tudela, la eleva al rango de ciudad. Nos puede parecer que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque las sedes episcopales en la Edad Media solo se asientan en ciudades, no se pueden asentar en otra cosa, o por lo menos en principio. Por lo tanto, elevar Tudela al rango de ciudad es como un primer escalón para ya lo dejo preparado para que el Papa ahora, esa iglesia colegial de Tudela con este preciosísimo pórtico del juicio, pues se convierta en catedral. Eso no pasó hasta el siglo XVIII, hoy en día sí que es catedral y el obispo de Pamplona es también obispo de Tudela, pero lo que me interesa es lo que intenta. El problema que tenía y lo que intenta, que no funcionó precisamente por todo ese contexto que he comentado antes de la Guerra de los 100 años, el cisma, etc. Y vamos con la paz social, que forma parte de todo esto, porque la paz social, que es el cuarto aspecto que iba a comentar, tiene que ver con las relaciones de convivencia, etc. Y vamos a ver tres casos: Tafalla, Estella y Pamplona, aunque en otro orden: Tafalla, Pamplona y Estella. Que se pueden ver de distintos puntos de vista. Yo lo he querido plantear desde este punto de vista, porque en los tres casos hay una intervención del rey para solucionar un problema de convivencia grande, un problema que en Tafalla no lo solucionó del todo, en Estella sí y en Pamplona sí. En Tafalla no, porque la cosa tenía otro contexto un poquito diferente, pero una vez más me interesa lo que intenta hacer. En Tafalla es una villa, no es una buena villa inicialmente, es una villa que pertenece al rey, le paga las rentas al rey, y desde principios del siglo XIV tenemos bien claro, incluso antes, pero ahí tenemos, digamos, documentación muy clara. Tafalla tiene dos concejos, o un concejo doble, mejor dicho, un concejo doble, un concejo de nobles y un concejo de labradores, de campesinos, es la terminología navarra de la época para referirse a quienes pagan rentas a un señor. Los nobles no las pagan, los francos tampoco. Por lo tanto, es una complicación de gestión urbana, un concejo doble, que tiene sus problemas, porque se reúnen los dos concejos, uno paga rentas, el otro no paga rentas, a la hora de hacer una derrama común es un problema. Bueno, todo este tipo de cosas se van arrastrando durante muchísimo tiempo. Llega un momento en que llegan a tener un alcalde, pero con dos concejos. Y en 1423, más o menos, es algo muy próximo casi al privilegio de la Unión de Pamplona, en 1423 le concede el rango de buena villa. Dice, bueno, vamos a dar un paso más, ya no va a ser una villa, sino una buena villa. Eso significa representación en las cortes, franquicia, ya no se pagan rentas señoriales, son francos, etcétera, etcétera. Claro, esto está muy bien para los labradores, que de alguna manera ascienden de rango, pero los nobles pues ya no les hizo tanta gracia. Con lo cual, a los 6 meses,
ya tiene que empezar a hacer matizaciones, es decir, bueno, a ver, esto era sobre todo, pero los nobles siguen siendo nobles, la franquicia es para los otros, ya empieza con paños calientes, podríamos decir hoy en día. Y, bueno, eso sigue así, generando un problema considerable, hasta que en 1425, en febrero, Carlos III se muere en septiembre, en febrero, pues decide, bueno, esto no puede seguir así porque no se acaba de arreglar el asunto, y genera una especie de plan a largo plazo, como una especie de fase intermedia que va poco a poco evolucionando para que pueda llegar en un plazo corto a realmente una sola jurisdicción igual para todo el mundo, solucionando el problema de las derramas municipales, que era el gran problema. Cuando muere Carlos III no lo consigue, eso se ha quedado en el aire hasta tal punto que en 1433 es su hija la que lo soluciona con una ordenanza drástica, donde más o menos viene a decir, bueno, esto no era la intención era lo que vamos a hacer ahora, que se acabó, barre y tira por la calle del medio. Pero lo que me interesa es lo que él está intentando, es ir solucionando ese tipo de problemas, porque luego veremos en algún otro caso que lo dice, porque mi papel es ese, mi papel es que haya paz, ese es mi papel, porque eso es lo que le corresponde a un buen rey, dice en otros casos. Pamplona lo conocemos un poquito más seguramente, porque a raíz de las celebraciones del privilegio de la Unión, ya cuando fue el aniversario, el centenario, pues se publicaron muchas cosas. Estos son los 3 centros de Pamplona principales y las zonas de la discordia. Las zonas de la discordia, pues porque que si tiras basuras, que si ensucio, que si esto es mío, que si esto es tuyo, que si esta torre es más alta, que si aquí no puedes hacer una casa porque no te toca. Esto en un espacio, esto es lo que más o menos vendría a equivaler hoy a la calle Nueva, con lo cual el espacio no es muy grande. Aquí es un poquito más grande, pero bueno, también hay sus conflictos. Por lo tanto, bueno, esta es la conflictividad de Pamplona, que la conocemos por lo menos desde finales del siglo XII, que empiezan con este asunto, desde que se funda San Nicolás, porque San Saturnino en un momento dice, bueno, desde que llegaron, desde que hubo Burgo allá al lado, ya empiezan con el asunto. No vamos a repasar todo, lógicamente, pero sí me interesa ver que eso se va como aumentando. Hay intentos de unidades vecinales, pero sigue habiendo conflictos entre los burgos, todo este problema, se combinan 2 cosas, los problemas en la época, en el siglo XIII, con los reyes y con quién es el señor de Pamplona, eso se combina con los conflictos entre los centros urbanos. Esta es una imagen de un graffiti que hay en el claustro de la Catedral de Pamplona, que puede ser posterior, pero refleja unas torres que son, bueno, me hacen pensar en esas torres de la discordia entre los burgos, aunque ya digo que pueden ser posteriores, están en una zona del claustro de la catedral. Y claro, cuando llega Carlos III, después de todo esto, que no me he detenido en todo el proceso porque no era el lugar, bueno, pues se encuentra con que hay un pleito pendiente desde 1346, por un incendio, se incendia San Saturnino. Y está pendiente porque no acaban de solucionarlo y porque están a la espera de que el rey decida algo. Y ni lo hace Juana II, que no le da tiempo porque muere en el 49, 50, ni lo hace Carlos II, y Carlos III llega y se encuentra eso. Y eso es uno de esos problemas que tienen que ver con esa paz social. Y precisamente en 1389 empieza a negociar con los burgos, a ver cuál es el problema. Y San Saturnino hace una relación larguísima de toda la acumulación de agravios, que es un documento muy interesante. Y he puesto aquí esta imagen, este es el relicario de San Saturnino. Bueno, en realidad el relicario sería de aquí para arriba, que es el brazo de San Saturnino que está en la exposición. Pero a mí lo que me parece interesante es esta representación aquí, de esas casitas, que parece que son las casitas de San Saturnino. Y tiene el escudo de San Saturnino. Y aquí el del rey, ojo, tiene el del rey uno al lado del otro, en el mismo momento en que empieza San Saturnino a acercarse al rey para solucionar el asunto, contándole lo malvados que eran los de San Nicolás, porque lo dice más o menos así, de no se andan con tonterías. Y entonces viene la sentencia de Carlos III, pero a mí lo que me interesa de la sentencia no es tanto la sentencia,
sino lo que dice el rey que está haciendo, porque él dice, para mejor conocer y alcanzar la verdad, es decir, el rey, hemos ido en propia persona, fuimos personalmente a todos esos sitios a ver, pues eso, dónde está la basura, dónde está este muro que es, este que no es, aquel que es más alto, va en persona y no va solo, va con hombres sabidores de estas cosas, se rodea de expertos. Y luego, bueno, pues hace una sentencia que, como casi todas las sentencias de este tipo, pues no le gustó a nadie, a uno le pareció poco y al otro le pareció mucho. Con lo cual la cosa siguió igual y sigue habiendo disturbios, seguimos teniendo disturbios, incluso uno bien grande, que lo dice el rey al inicio del privilegio de la Unión, en 1423, cuando entra él en Pamplona con el príncipe de Viana, para presentarlo. Es un tipo de ceremonia muy propia de la Edad Media, entrar así como solemne y oficialmente, y se organiza un disturbio en Pamplona. Y no había sido el único, porque antes de la coronación de la reina había habido otro, con lo cual, bueno, esto ya casi se considera la gota que colma el vaso, y entonces llega efectivamente el privilegio de la Unión. Pero lo que me interesa otra vez no es tanto el privilegio, que ya nos lo conocemos, sino lo que dice el rey y por qué lo hace. Por evitar tanto mal, empieza. Los prólogos de este tipo de documentos son muy interesantes, porque el rey se suele detener en explicar, en justificar lo que está haciendo. Por evitar tanto mal, atendido, que la concordia entre ellos consideramos que es la nuestra. Es decir, que haya paz ahí es nuestra paz también, es la paz del reino en realidad. Dios no puede bien servido ni las gentes ser en su gracia, sino en tiempos de paz, caridad y concordia. Y por esa razón, pues queriendo procurar esa paz y haciendo todo esto, es por lo que interviene. Es decir, él se justifica porque la paz es necesaria, la concordia, la unidad es necesaria. Ese era el caso de Pamplona, al que vamos a volver luego por otro tema final relacionado con la memoria. Pero vamos al tercero de estos de la paz social, que también me van a interesar estos prólogos de los documentos, y es Estella. Estella no son burgos separados, hay barrios, pero no hay burgos separados en esta época ya. Pero en Estella hay un conflicto muy interesante que viene desde principios del siglo XIV entre familias. Es un poco como esto de los Montescos y los Capuletos, dos familias, los Ponces y los Learza, que desde 1310 por lo menos es un problema enorme de disturbios. No sabemos realmente por qué, pero parece ser, uno puede intuir por algún documento, que debía haber alguna reyerta donde murió un niño. Y entonces, bueno, pues eso se enquista todo el siglo XIV para controlar quién es alcalde, quién es el delegado del rey, quiénes son los jurados, quién pesa, quién cobra, quién tiene. Es una cosa tremenda. Y se genera una ordenanza también tremenda, el rey en aquel momento, quien mate que muera. Es decir, aquí no andamos con medias tintas. Luego vienen varias renovaciones con matices, van quitando cosas, haciendo excepciones, bueno, todo este tipo de cosas, pero lo que importa es que, bueno, todo el siglo XIV estamos con este tipo de problema, con estos dos bandos. Y es interesante que se hace la ordenanza con una vigencia de 100 años, pero a los 20 años o a los 30 años tienen que volver otra vez porque ya se ha vuelto a organizar el follón. Luego no se cumple. Cuando hay que estar continuamente así es que no se cumple. Y claro, llega Carlos III y dice, bueno, vamos a empezar a tomar medidas con esto. Es el mismo planteamiento. Tenemos una situación social muy complicada que hay que solucionar. En 1396 el rey hace un primer experimento de repartir, bueno, pues vamos a hacer una alternancia, un año uno, un año el otro, y así siempre está en el gobierno alguno, y algo así, más o menos, para una especie de alternancia para pacificar. Pero esto duró, pues lo que duró, no funcionó. Con lo cual en 1407 viene la ordenanza drástica. Dice, bueno, se acabó, esto no puede ser. Y reestructura por completo el sistema de gobierno de Estella, lo tira abajo completo y hace un sistema diferente. Pero lo que me interesa es otra vez lo mismo. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo justifica? Recuerda que desde que hay memoria hay estos dos bandos. Y por causa de estos bandos, en los tiempos pasados hay males, daños, escándalos, muertes y otros inconvenientes en la villa. Y lo que dice la nueva ordenanza es que las facciones no es que desaparezcan, punto.
el tipo de ordenanza que él emite es como barrerlas, una damnatio memoria, no puede quedar nada, ni nombre, ni signos, ni nada de nada. Incluso incluye unas ordenanzas de cómo se tienen que celebrar los funerales, las ceremonias urbanas, para que no haya ni rastro de los bandos y las facciones, y por supuesto todo el sistema de elección de la ciudad se hace de tal manera que es imposible mantener los bandos. Y efectivamente cierra el problema de los bandos en Estella. Luego son estos tres casos, Tafalla, Pamplona y Estella, donde el rey tiene este tipo de intervenciones porque su interés es ese. Son las reflexiones que él hace, ahora en Estella, por ejemplo, en algunas de las otras lo que me interesa. El rey se siente obligado a intervenir porque tiene una serie de argumentos ético-políticos que nos recuerda aquello del buen gobierno. Es como nosotros, como rey y señor, a nosotros nos pertenece proveer y remediar sobre esto. Nos toca solucionar esto y dar norma y ley por la cual vivan en paz, caridad, concordia y unidad de corazones, puedan y hayan vivir según Dios manda. Es decir, es que esta es mi responsabilidad, solucionar esto. Y esto lo explica en este tipo de ordenanzas siempre. Y bueno, pues pensando en el bien de la villa, es decir, todo este tipo de argumentos, todo esto se explica en varias de estas ordenanzas, en la de Estella, por ejemplo, y en algunas otras. Y vamos con la memoria y con eso ya vamos hacia el final. La memoria, como he dicho antes, la memoria, pues bueno, ya sabemos que la memoria es un poco selectiva. Todo el mundo creo yo que reconoce aquí, lógicamente, al Palacio de Olite. El Palacio de Olite es una ampliación del Palacio Antiguo, es una gran obra que se ha mantenido hasta nuestros días con todas las restauraciones habidas y por haber. El Palacio Antiguo estaba por aquí. Pero lo que es interesante del Palacio de Olite, está en el centro del reino, es su lugar de residencia preferida, regenera toda la administración para sostener el Palacio de Olite, y además todos estos balconcitos, en miniaturas, por ejemplo, de otros lugares, de Castilla, sobre todo de Castilla y alguna francesa, se ilustra muchas veces a las familias reales, condales, asomados por ahí, es decir, para que los vean. Es una forma de verse, de dejarse ver, de mostrarse. Hay que tener en cuenta que las formas de comunicación en el siglo XV pues no tienen nada que ver con las nuestras, ¿no? Si no te ven personalmente no te van a ver de ninguna otra manera. Con lo cual es una forma, está en medio de la ciudad, en medio de Olite, como todo el mundo sabe, lógicamente. Luego el castillo de Olite podríamos decir que es de esas memorias que han quedado y que en su origen tenía una función de mostrar la realeza, de mostrar a la corona. Y Pamplona, antes hablando del privilegio de la Unión he comentado que íbamos a volver a Pamplona, porque el privilegio de la Unión no solo elimina las tres jurisdicciones, une una sola ciudad y todo esto, barre los símbolos anteriores, y además lo dice expresamente en el capítulo 15. El sello este es un sello unificado de San Saturnino y San Nicolás, y este es el de la Navarrería de Pamplona. Estos sellos ya no se vuelven a usar más, desaparecen por completo y se genera una nueva simbología. Pero es que es una simbología regia. Lo que está buscando el rey, aquí no hay nada que proceda de aquí, no tiene nada que ver. Y de hecho dice que esto tiene, y todo esto es porque los reyes se coronan en Pamplona. Por lo tanto, es una simbología regia. Pamplona se convierte en una ciudad real, real en el sentido de regio, con el león coronado, con los signos de las armas del reino, etc. Es toda una nueva memoria que se crea respecto a Pamplona y que está reflejada por primera vez en este escudo, que seguramente es el primero que lo refleja. Este es el escudo de Pamplona que está en el privilegio de la Unión, el que está aquí abajo, porque hay varios ejemplares. El que está aquí abajo es el que se hizo para la Navarrería, se conserva en la Catedral de Pamplona y conserva con una calidad extraordinaria sus dos sellos, el del rey y el de Pamplona, que está exactamente como lo describe el rey en el privilegio de la Unión, y que genera toda una memoria ciudadana nueva en torno a Pamplona, barriendo toda la simbología anterior que ya no se va a volver a repetir. El sepulcro es
la memoria por excelencia, ¿no? El culto a los muertos en este caso, es el culto al poder real. Los panteones regios es una forma de prestar culto a la realeza. Por eso es la relevancia de los panteones regios. Pero a mí me interesa sobre todo una cosa, no solamente el sepulcro, pues ya sabemos que es una magnífica escultura y también es magnífica, y a veces cuando uno va a la catedral y mira el sepulcro no se fija tanto, esos plorantes que rodean el sepulcro por abajo y que abajo habréis visto a tamaño gigante. Esas esculturas son de ese tamañito, de una calidad extraordinaria, como se puede ver en las fotos hiperampliadas de ahí abajo. Pero es que el sepulcro tiene un epitafio, y en ese epitafio Carlos III se proclama descendiente de Carlomagno, nada menos, y de San Luis. San Luis es el rey capeto por excelencia, Luis IX de Francia. Claro, proclamarse descendiente de Carlomagno y de San Luis es de un prestigio y de un subidón enorme. Es sus raíces más emblemáticas, más potentes desde un punto de vista político. Carlomagno nada menos. De hecho, el propio sepulcro y el epitafio de la época dice que él es Carlos IV, porque claro, Carlos I era Carlomagno, precisamente. Pero es que además ese sepulcro está en un sitio magnífico de la catedral, rodeado de una heráldica espléndida, en todas las claves, que todo el mundo aquí que ha entrado a la catedral seguro que las ha visto, donde están las armas de Navarra-Ebre, aunque ya no es conde de Ebre, de Navarra-Ebre y Castilla dos Trastámara, también por aquí, que realmente llevan de una manera hacia ahí, hacia ese sepulcro magnífico, donde además, en principio parece que se han reunido todos los restos reales de la familia por lo que estaban en la catedral. Por lo tanto, de alguna manera se potencia esa idea de un panteón regio, un lugar de culto, porque ahí se coronan los reyes y ahí se entierran los reyes. Él se coronó ahí y se enterró ahí. Ya sabemos que no todos se enterraron ahí, pero hay un volumen bastante razonable de reyes enterrados en la catedral de Pamplona. Y la última cuestión de la memoria, el Palacio de Tafalla. El Palacio de Tafalla no se conserva, bueno, tenemos esta maqueta y este plano de aquí abajo, y puede llamar la atención un palacio de semejante envergadura y semejante tamaño a 4 o 5 kilómetros del Palacio de Olite. Pero el hecho es que sí que hace un palacio en Tafalla, es una cosa muy interesante, Tafalla a la que ha convertido en Buena Villa, además. Normalmente los palacios están, salvo error por mi parte, en las buenas villas, de hecho. Pero lo que me interesa del Palacio de Tafalla es esta frase que dice él en un documento relacionado con el Palacio de Tafalla, que lo hace para que de mí quede memoria. Irónicamente es el que no se conserva, porque se destruyó después, pero ese fue el objetivo, para que de mí quede memoria un edificio pues, de este pelaje, además que tiene el interés que han estudiado sobre todo los historiadores del arte de que es un diseño, digamos, de nuevo, y no necesita pues, las adaptaciones al espacio que necesitaba el de Olite, con lo cual pues, se puede pensar que está él, la cabeza del rey, detrás de cómo se diseña o de qué tipo de estancias quiere ahí. Y bueno, pues con eso termino realmente con esta imagen del cáliz de Carlos III que está aquí abajo y con las dos armas que más lo definen, las armas de Navarra, por supuesto, y las armas de Ebre, que aunque dejó de ser conde de Ebre, pues es realmente el título francés que más lo define en el contexto de su familia francesa. Y nada más. Bueno, sí es difícil. Yo creo que es un rey que cierra una época y abre otra, para empezar. Uno nunca sabe dónde empieza lo que acaba y dónde acaba lo que empieza, pero creo que acaba y empieza una época, que vive una época muy complicada, que tiene una actuación que siempre hemos asociado a un buen hacer. Se le pone esa etiqueta del noble y no quiere decir que no haya tenido errores, por supuesto, ni hecho cosas indebidas, pero yo creo que básicamente se le asocia a un buen hacer. Y eso, bueno, y durante un periodo largo, es decir, es un reinado muy largo,
que cierra una serie de cuestiones pendientes y desde luego abre otras para el siglo XV, que también son complicadas. Como todas las épocas de tránsito siempre son muy complicadas. Bien, pues nos quedamos con esa idea y damos paso a las preguntas que quieran formular. Bueno, a ver, depende. Sí que es cierto que Carlos II necesitó mucho dinero, Carlos III también necesitó mucho dinero. De hecho, si uno compara las cuentas del reinado de Carlos III con las de Carlos II, Carlos III gastó bastante más, mucho más. Lo que pasa es que como el tipo de gasto de Carlos III es más, es de otro estilo, no es tan guerrero, podríamos decir, pues tiene mejor acogida, pero tiene un costo enorme. Y en ese sentido, eso que he comentado antes, esa innovación fiscal que hace Carlos II, de ese tipo de imposiciones que se asocian a lo que hoy en día vendría a ser pues, el IRPF nuestro y el IVA, por ejemplo, que eso no existía hasta entonces, eso generó un tipo de ingresos muy rico, el más alto. De hecho, los libros de cuentas de la corona desde 1362, que empiezan con Carlos II, ese tipo de ingresos, y todo el reinado de Carlos III, esas son las cuantías más grandes, con una diferencia abrumadora respecto a lo que eran los ingresos ordinarios. Eso significa que hay una presión fiscal enormemente alta, muy alta. ¿Que el reino la asume? Sí. ¿Puede asumirla? Pues depende. Hay quejas, por ejemplo. En algunos de los registros de cuentas de la corona, pues hay pueblos que se quejan, no puedo pagar porque, pues por 20 problemas o por temas de mortandad. Hay que tener en cuenta que las oleadas de la peste también pueden afectar afectan de hecho ese tipo de cosas. Por lo tanto, él cuenta con esos ingresos que son bastante más altos que antes simplemente las rentas señoriales. La presión es muy fuerte, tanto que cuando él muere se acomete una especie de estimación de cuál es la situación del reino desde el punto de vista económico, y esa estimación arroja unas cifras muy duras de la situación, de la presión fiscal que había habido, y a partir de esa estimación, que está bajo precisamente uno de los libros de 1428, 3 años después de su muerte, lo que se suele llamar el libro de fuegos de 1428, pues a partir de entonces se hace una rebaja, precisamente porque se percibe que no hay capacidad o que el reino pues, ha pasado una situación muy complicada de pago. Aparte de eso, las obras, pues como la catedral, por ejemplo, no solamente el rey puede hacer donaciones, evidentemente, pero hay muchas obras que también se pagan con los fondos de la propia iglesia, es decir, la catedral no la construye el rey, la catedral, el rey aporta, seguramente, no tenemos constancia en sus cuentas, seguramente lo hace de otra manera, si es que lo hace, suponemos que sí, pero hay que tener en cuenta que la catedral y muchas de las obras eclesiásticas las paga la propia iglesia con sus ingresos de diezmos, de primicias, es decir, de lo que paga la propia iglesia. Es decir, no todo Olite sí, desde luego, el castillo lo construye y lo paga el rey. Olite se construye entre 1400 más o menos y 1417, más o menos está terminado, más o menos. Claro, igual me corrige. Pero eso sí son fondos del rey, pero ahí entra toda esa hacienda complementaria que es la más rica, de hecho, es lo más potente, es el ingreso más potente. Aparte de eso, en sus viajes en Francia y en sus estancias en Francia, él percibe rentas en Francia, en Évreux, en sus negociaciones con los franceses, etcétera, que normalmente se gastan allí, pero bueno. Pues verdaderamente es chocante, sí, no estoy muy segura de si le podría contestar, yo creo que a mí también me llama la atención. Sí que es cierto que él expresa eso, que lo hace con una visión un poco memorial, y da la impresión, por los planos que hay ahí, que son como grandes estancias, no parece tanto, o esa es mi impresión, un lugar más residencial, sino a lo mejor más ceremonial, puede ser. Porque en el Palacio de Olite, lo que es el palacio que hoy visitamos de Olite, claro, está lo que es el parador de turismo, ¿no? Y luego que era el palacio antiguo, y luego el palacio actual, el que visitamos turísticamente.
El palacio actual en realidad son estancias residenciales, la sala de la reina, la sala del rey, el jardín, luego tenía jardines, etcétera, etcétera. Pero lugares de ceremonia, pues a lo mejor está más escaso, seguramente se seguían haciendo en el palacio antiguo, en las salas del palacio antiguo, pero a lo mejor podemos pensar que Tafalla está también pensando en un lugar más preparado o más pensando en el tipo de plano que había para espacios más emblemáticos. No cedió en Francia, cedió Évreux. Cedió Évreux y bueno, cuando se había confiscado todas las tierras de Évreux a Carlos II, hubo una zona, Cherburgo, en la puntita de Normandía, que no se perdió del todo, porque la guarnición de Cherburgo se le entregó a Inglaterra directamente. Y luego volvió a Navarra. Y entonces esa fue un poco la baza que utilizó mucho Carlos III, ¿no? Yo tengo el puente a Inglaterra en plena guerra de los 100 años. Y entonces cedió Cherburgo al rey de Francia y todo lo que tenía en Évreux, Normandía, Angulema, todo aquello, a cambio de Nemours y de una cantidad económica muy fuerte. Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya al punto